Hola y sean bienvenidos a Biografía del Misterio. Como saben, el día de hoy pues vamos a dar inicio una vez más a nuestros relatos paranormales como todos los días, darles la bienvenida a todas las personas que se encuentren con nosotros en esta ocasión, agradecerles nuevamente y muchas gracias a aquellos que nos empiezan a seguir y también a las personas que comúnmente ya se encuentran con nosotros. El día de hoy, como todos los anteriores en vivos, como todas las anteriores transmisiones, vamos a platicar de estos relatos cortos al inicio de nuestra transmisión para que pues obviamente vayamos dando pauta a los relatos más largos. Bienvenidos a los nuevos como Eva Vargas y también a Ifi, que son las personas que estoy viendo en este momento que acaban de pues unirse a esta gran familia de relatos paranormales. Entonces, recuerden que nosotros hacemos en vivo todos los días. Ya desgraciadamente tenemos que modificar los horarios. Ahorita ya lo vamos a hacer después de las 10:30 de la mañana, aquí hora del centro de México. Esto con el fin de que podamos disfrutar más estos relatos paranormales. Y en las noches estamos iniciando ya a las 8 p.m. para el que guste acompañarnos escuchando más situaciones así. No se olviden de seguirme para que les lleguen las notificaciones. En todas las redes sociales estamos como Biografía del Misterio, o bueno, así me pueden encontrar. Entonces, para ya no quitarles mucho tiempo del día, vamos a iniciar con este primer relato que tenemos cortito que dice así. Tenía entre 5 y 7 años cuando mi familia y yo salíamos por leña para el fuego. Ese día estábamos mi abuelo, mi papá, mi tío y mi primo, un año más grande que yo. Cerca había una hacienda abandonada, enorme, de adobe y lámina, muy vieja. Nadie vivía ahí, y el viento hacía sonar las láminas como si alguien caminara por dentro. Mi abuelo, mi padre y mi tío se alejaron un poco para seguir cortando, y yo me quedé jugando con un primo, cuando de pronto se escuchó como si se abría la puerta de la hacienda. Volté y vi al salir un niño de nuestra edad. Estaba completamente blanco, la cara, la ropa, todo. No dijo palabra. Solo me hacía señas para que lo siguiera con una calma que me heló la espalda. Me espanté y salí corriendo. Hasta el día de hoy, ese lugar sigue abandonado, y con el tiempo, algo similar le pasó a otro primo en otro sitio, como si las historias se repitieran con distintos rostros. Ahí mismo, en la hacienda. Ese primo me contó que se asomó por un hoyo entre los adobes y vio una señora mayor, una abuela de aspecto terrible. Varios la vieron y prefirieron no volver a pasar cerca al anochecer. Esta es nuestra primera historia. Bienvenidos a todos. Recuerden que pues de esta forma vamos a estar iniciando los relatos contando historias pues pequeñas para que demos cabida a las historias que son un poco más largas a lo largo del tiempo. Muchas gracias a Vero que nos está acompañando, Verónica la Oaxaqueña. Gracias por sus regalos y gracias a todos por estar acompañándome en esta ocasión. Entonces, pues vamos a seguir con la siguiente historia, vamos a seguir con este tipo de relatos paranormales para el que les guste. Obviamente, este tipo de historias son cortitas, aunado a que esto le da pauta para contar las más largas. En un lugar donde vivo, hay una escuela con túneles que atraviesan la iglesia y llegan hasta una ranchería. Cuando daba clases de música, me tocó impartir un curso en esa escuela, justo en un salón donde tiempo atrás habían tapado la entrada del túnel. Serían las 10 de la mañana cuando empecé a sentir unos escalofríos terribles. Los chicos salieron al receso y yo me quedé para acomodar el material que usaríamos al regresar. No sé cuándo ni cómo, pero me quedé dormida sobre el escritorio. Cuando desperté, parecía otra época, la misma escuela, muchos años atrás. Miré hacia donde estaba la entrada del túnel y estaba abierta. Bajé. Con cada paso sentía que me faltaba el aire. En un momento eché a correr porque algo me seguía. Tropecé y sentí que algo se me abalanzó encima. Al despertar de nuevo tenía varios rasguños, tierra en el pantalón y un corte enorme en la palma de la mano. Tomé el celular. Lo que sentí, como una eternidad, no había sido ni 5 minutos. Nunca volví a ese salón y desde ese día me resulta difícil estar en las iglesias. Siento que algo no me deja permanecer ahí. Este es nuestro segundo relato. Me recuerda mucho a una historia que nos contó una seguidora. Esto de las puertas dimensionales, que pues obviamente hay muchas personas que cuentan relatos sobre este tipo de temas, ¿no? Personas que entran a otra época,
Y esto me trae a colación un relato que me platicaron ya hace tiempo. Es un relato de por ahí es de Tlaxcala, pero es un relato de por ahí de una comunidad, no recuerdo el nombre, pero es sobre un lugar encantado. Voy a contar esta historia ahorita en unos segundos. Vamos a seguir con lo que serían los relatos cortos que tenemos para todos ustedes. Y esto es porque pues necesitamos ir sacando ahora sí que ya todos los relatos que tenemos, no demeritándolos, en serio, no demeritándolos, porque sé que hay muchas personas que mandan sus historias, pero es que si no los contamos así, que sean cortitos, pues la verdad es que nunca vamos a acabar con estos relatos. Dice así: cuando era pequeña, en el pueblo de mis abuelos maternos se hablaba mucho de los cinamos. Decían que eran niños de piel verdosa y rasgos indígenas, siempre en cuclillas, con los pies al revés. Como con los duendes, se aseguraba que se aparecían sobre todo a quienes no estaban bautizados. Una tarde, jugando con mis primos, juraría que vi a uno mirándonos desde una piedra junto a la playa. A veces pienso que fue mi imaginación, porque en ese pueblito abundan las leyendas. Era un lugar aislado de pescadores. Hace 10 años no había televisión por cable ni internet. Se contaba que los inamos atraían a los niños para jugar metras y que en más de una ocasión desaparecían. Algunos decían que todo se explicaba por la cercanía del mar. Al menos en Venezuela siempre se le asocia a ese tipo de cosas y más que nada a la costa. Con el tiempo investigué y hallé relatos parecidos en otras culturas. Los vinculan con los duendes o con el cipito en El Salvador. Parece un fenómeno que recorre toda Latinoamérica y me intriga pensar en todo y cómo es que nace ese mito que respira desde la antigüedad. Muchas gracias. Ese tipo de relatos, cuando nos los cuentan o cuando nos los mandan, la verdad es que nos transportan a muchas ocasiones lo que serían las leyendas y las creencias de las demás personas, ¿no? Saludos para todos. Recuerden, ahorita no estoy viendo los comentarios, pero eso no significa que no les dé la bienvenida a todos los que están aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y más que nada, bienvenidos a la familia de Biografía del Misterio. Vamos a dar pauta a otro de los relatos que tenemos por aquí, igual corto, pero como les digo, muy interesante. En diciembre de 2021 viajamos en coche de la Ciudad de México a Oaxaca. Salimos como a las 3 de la tarde y llegamos cerca de las 6 de la mañana. Por la zona del auditorio, en el camino pasamos por un tramo sin señal, lleno de puentes altísimos. Según recuerdo, son casi 2 horas de pura oscuridad entre cerros. Dudo que haya casas por ahí. Es casi imposible. Iba en la parte de atrás cuando en medio de ese tramo vi con total claridad a alguien a un lado del puente. Estaba cubierto de lodo o tierra como si se hubiera caído. No dije nada hasta que dejamos atrás la zona. Entonces pregunté si alguien más lo había visto. Me dijeron que sí. Aunque comentaron que tal vez habría casa cerca. Lo raro fue que esa persona no traía luz. No se veía ningún carro detenido y el lugar estaba desierto. Me dejó helado. Fue la primera vez que vi algo que no encajaba con lo normal. Yo siempre lo he dicho, las historias de las personas que pues obviamente manejan tienen historias bastante fuertes, bastante interesantes porque en carretera se ven muchas cosas, es decir, poco, o sea, es una situación bastante interesante. Vamos con un relato, este relato a mí se me hace muy interesante, dice así: trabajo en una taquería de Ecatepec, Estado de México. Damos servicio a domicilio hasta las 6:30 am y los pedidos llegan por WhatsApp. Cerca de las 3 entró uno normal, unas tortas y unos tacos. La entrega era en una zona algo peligrosa. La persona envió dirección y ubicación. El pedido venía a nombre de señora Alba. Mientras lo preparaban, yo manejaba hasta el domicilio. Dieron las 3:30. Estaba retirado de la taquería. Toqué el claxon y nadie salió. Marqué por teléfono y me mandó al buzón. La llamada ni siquiera entraba. En eso, una señora de enfrente se asomó y me preguntó: ¿a quién busca, joven? A la señora tal, le dije. Traigo su pedido de comida. Ay, joven.
otra vez. La señora tiene 2 años que trascendió. Sí, esa era su casa, pero ya no está con nosotros. Seguido vienen motos a dejarle comida, y pues ya no hay quien reciba. Regresé a la taquería, intentaron escribirle por WhatsApp, pero el contacto ya no tenía foto, y su última vez marcaba mayo de 2021. Gracias por los regalos, muchas gracias a John por estarnos acompañado. John, hermano, bienvenido nuevamente a estos relatos cortitos. Espero que les estén gustando, que los estén disfrutando. Bienvenido también a Asmodea, Eri Asmodea, que estoy viendo ahorita que nos acaba de seguir. Bienvenida a tu familia de relatos paranormales. En esta ocasión estamos contando relatos cortitos para todos ustedes, para que pues ya pasemos a los relatos un poco más largos y que pues obviamente estos relatos los atrapen, vaya. Si les gusta mucho este tipo de temas paranormales, de historias cortas, pues creo que este es el lugar en donde los pueden encontrar, ¿no? Bienvenidos a todos y espero que estén pasando un excelente día. El siguiente relato es este. Cuando iba en la secundaria, mi familia pasaba por muchos problemas. Todas las noches, al salir de clase, me iba a las trajineras, compraba cigarros y me quedaba ahí hasta las 12 o 1 de la madrugada. Una noche, cerca de la 1, ya debía irme cuando escuché a alguien bajar hacia las trajineras. Primero el brinco, luego el golpe seco de los zapatos sobre la madera. Me agaché junto a las mesas. Todas las trajineras estaban en hilera, amarradas unas con otras. No veía a nadie, pero los pasos seguían, fuertes como de tacones, recorriendo las embarcaciones vacías. Miré con cuidado entre las sillas, que suelen dejar volteadas sobre las mesas, y distinguí algo negro, alto, escondido entre ellas. Se quedó inmóvil, como si supiera que yo lo estaba mirando. Agarré mis cosas y salí corriendo. En cuanto subí al andador, me topé con 2 policías. Me preguntaron qué hacía allí. Me pidieron juntar los dedos y me olieron las manos. Seguro pensaron que estaba consumiendo algo y me dijeron que me fuera. Nunca volví a ese lugar. Fue en el embarcadero Nativitas del lado del puente. Estos relatos, como les digo, a mí me encantan y les voy a decir por qué. Porque son relatos de aquí de México, de las personas que pues obviamente son cortitos, pero son bastante sustanciosos en el tema paranormal. Y más que nada por la situación de que las personas pues tienden a experimentar este tipo de situaciones. Y de hecho, tenemos otro relato por aquí, una pequeña historia, y dice así: soy de Xochimilco y he vivido muchos, muchos años aquí y también he vivido muchas cosas raras por aquí. Una de ellas fue en la pista de canotaje por Cuemanco. El lugar estaba buenísimo para ir a echar la chelita y un gallito. Íbamos caminando como a las 3 a.m. cuando mi marido dijo: oigan, ¿es mi idea o esa sombra está de más? Entre que éramos varios y ya medios extrañados, ni miedo nos dio. Nos formamos y pasamos uno por uno para verificar que no fuera nuestra imaginación, pero no. La silueta seguía ahí, quieta, recortada contra la luz, y no pertenecía a ninguno de nosotros. Entonces, sí nos empezó a entrar el nervio, y seguimos caminando. La pista es un círculo, y en medio hay un tramo de tierra por donde antes se podía pasar. En cuanto avanzamos, la sombra desapareció, y ya casi frente al camino central vimos algo que iba brincando entre la penumbra. Yo me llené de miedo, pero los hombres no le dieron importancia. Salimos de la pista y en cuanto cruzamos la reja, el ambiente cambió por completo, como si el aire pesara menos. Ese es otro de los relatos cortitos. Ahora sí vamos a darle paso a los relatos un poco más grandes. Espero que les hayan gustado estos relatos. Ya saben que yo soy Biografía del Misterio y me pueden encontrar así en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Ahí están este tipo de relatos, así como está aquí en estas transmisiones. Lo que hago es subir estos relatos así tal cual a esas demás plataformas. Para el que guste acompañarnos en las otras plataformas, pues ahí está. Biografía del Misterio y Biografía del Misterio Relatos en Spotify, para los que gusten. Muchas gracias y bienvenido a La Chulis. Bienvenidos a todos los que nos están apoyando.
El día de hoy les voy a contar un relato pues bastante interesante que tiene que ver con esto de las puertas dimensionales o las puertas a otros planos. Entonces, en esa situación, este relato me lo mandaron de Tlaxcala y me decían, lo que no me acuerdo es la comunidad, pero es una comunidad alejada de lo que sería la zona céntrica. Esta persona relata que esto le ocurrió a un conocido. Más que nada, pues fue a uno de sus amigos. Su papá era la persona que sufría de este tema. Ella recuerda que a este personaje le gustaba mucho este tema de los tesoros y este tema de los lugares encantados. En esta zona se contaba la historia de que había un monte o un peñasco en donde si tú entrabas a ciertas horas, como el día de San Juan, pues obviamente se abría lo que era una puerta dimensional que te conducía a un lugar lleno de pues oro, de tesoros y de muchas cosas como esas. Relata a esta persona que pues a su papá le encantaban todos esos temas. Entonces se dedicó a investigar y se dedicó a estar por allí explorando estos lugares para saber cómo dar con esta cueva encantada o con este lugar encantado, ¿no? Llegó el momento en el que el papá se juntó con un grupo de personas y empezaron a buscar por estos peñascos y estos montes. Entonces relata que su amigo le contaba cada experiencia que el papá tenía. Y una de esas experiencias fortuitas que tuvieron fue que en una ocasión el papá decía haber encontrado un pequeño hueco que éste dirigía a la parte interna del suelo. Y entonces, cuando se pusieron de acuerdo todos los amigos, todas las personas que estaban buscando este encuentro con lo paranormal, llegó el momento en el que bajaron por este orificio. A la hora de estar bajando, ella relata que su amigo le contó cosas impresionantes, cosas como el hecho de que cuando estaban bajando empezaron a escuchar murmullos y palabras que les decían que lo que se encontraba ahí no era para ellos. Relata que el papá de este chico llevaba lámparas y llevaba aparte velas. Estas velas, muchas gracias para Turbio y por su regalo. Estas velas, pues obviamente eran para verificar si en algún momento se acababa lo que tendría que ser el aire por el cual pues obviamente respiramos, ¿no? Y dice que poco a poco cuando ellos iban entrando, lo que era prender estas velas, a la hora de prenderlas, era como si alguien soplara de un lado estas veladoras o estas velas y se apagara. Las personas que estaban ingresando empezaban a tener el nervio de que realmente ahí en este lugar no solo encontraran estos tesoros magníficos que se hablan en historias, sino que también encontraran con estos guardianes que se cuentan en las historias en donde las personas que esconden los tesoros desviven a gente, la dejan ahí para cuidar el tesoro y ellos son los encargados de pues que las personas que van a entrar o desvivan, trasciendan o llegue el momento de que les entreguen todos estos temas. Recuerda esta chica que su amigo le contaba que su papá tenía esta experiencia. Así como íbamos bajando y así como íbamos entrando a este orificio o a esta cueva, prendíamos las velas, nos alumbrábamos con las lámparas y de un momento a otro enfrente de mis ojos la vela era como si alguien me la soplara de un lado y se apagaba, pero no solo era la mía, sino que también eran las demás velas de las personas que iban conmigo. Este grupo pues no solo eran de 3 o 4 personas, era un grupo numeroso, porque se contaba que en este lugar no se encontraban tesoros pequeños, sino que se encontraba un tesoro en gran magnitud. Llegó el momento en el que el Señor a la hora de estar entrando contaba estas historias, ¿no? Cuando íbamos entrando se escuchaba perfecto como alguien nos corría. Ustedes no deben de estar aquí, ustedes no deben de entrar, deben de salir, corran, huyan. Esas fueron las primeras palabras que este grupo de señores empezó a escuchar. Relata que después de esto, las lámparas empezaban a fallar, y entre los fallos de las lámparas, entre el titileo de la luz de esta lámpara que se encontraba en oscuridad, veían sombras, sombras deambulando por esta cueva. Y de un momento a otro escuchaban un grito, pero era grito de ellos, porque ellos pensaban que alguien los estaba tocando. Dentro de esta oscuridad, el Señor le relataba a su hijo que cuando se ponían una mano enfrente ni siquiera la lograban ver. No había distinción alguna entre cerrar los ojos y tenerlos abiertos. Lo único que sí, pues era que obviamente con las lámparas se podían alumbrar y poder observar mejor. Sin embargo, esto no fue lo peor. Ellos, conforme avanzaron los días, ellos trataban de ir marcando los lugares por los que iban bajando, porque no era una expedición que se iba a llegar en un solo día a lograr, sino que ellos tenían la idea de que esta expedición tendría que ser en varios días. Poco a poco fueron dejando lo que sería una cuerda larguísima para poder dirigirse, ¿no?
para poder regresar por el mismo camino. Relata su hija, más bien su hijo, le cuenta a esta chica que nos manda el relato algo muy interesante. Dice que un día ellos iban bajando por este lugar con la cuerda que ya habían dejado y llegó un momento en el que empezaron a sentir una situación extraña de miedo y de nervios, como si alguien los estuviera acompañando. Los señores iban ingresando a esta parte de la cueva y decían ver que detrás de ellos había una sombra que de pronto aparecía y de pronto desaparecía. Esta sombra los iba acompañando a lo largo de esta expedición. Pero después de eso, uno de sus compañeros relata que sintió la cuerda porque ellos la iban agarrando. Sintió la cuerda y de un momento a otro empezó a darle jalones porque la sintió muy floja. A la hora de darle jalones, se da cuenta que la cuerda ya no estaba amarrada a un árbol que la habían amarrado afuera. Después de eso, las personas empezaron a decirse, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, alguien nos desamarró la cuerda allá afuera. Y todos ellos, pero esto es muy extraño, porque en el lugar en el que nos encontramos no es de fácil acceso. Las personas no pueden subir y caminar así simplemente tan fácil y encontrar el lugar. A mí me costó meses encontrar este lugar para poder bajar a investigar. Decían, ¿alguien de ustedes le dijo a alguien que conociera para que nos viniera a hacer la maldad? No, pues no, a nadie le hemos dicho nada de esta expedición. Y entonces empiezan a regresar por la cuerda porque ya era bastante extraño. Y a la hora de regresar por esta cuerda se dan cuenta que la cuerda en efecto estaba cortada. La habían cortado. No habían salido todavía de lo que sería este orificio. Ya llevaban bastante tiempo pues dentro y habían avanzado bastantes metros por lo que le contaba su papá. Después de esta situación, cuando encuentran la cuerda cortada, pues empiezan a entrar en pánico. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Alguien nos hizo la maldad? ¿Qué está sucediendo? Avanzan un poco más y empiezan a sentirse desorientados. Esta chica relata que cuando su amigo le contó esta historia, su papá tenía una desesperación real cuando recordaba lo que habían vivido. De un momento a otro le cuenta que llegaron a fallar nuevamente las lámparas. Las lámparas empezaban a titilar en plena oscuridad y después de estar titilando en plena oscuridad, empiezan a escuchar cosas extrañas dentro de esta cueva. Estos murmullos, estas voces ahogadas, estos murmullos a lo lejos, como si alguien te hablara muy a lo lejos y despacito, era lo que empezaban a escuchar. Corran, no deben de estar aquí, deben de salir. Y este tipo de cosas empezó a ser más común. De un momento a otro relata que cuando ellos empezaron a escuchar estos sonidos, las luces se apagaron así, tal cual. Se apagaron de una forma bastante abrupta. Empezaron a buscar sus encendedores para prender lo que serían estas velas y cuando prenden estas veladoras empiezan a gritar. A la hora de gritar se dan cuenta que tienen distintas sombras recorriendo el lugar por donde se encuentran y entonces de un momento a otro uno de los que se encontraba dentro de esta cueva acompañando esta expedición empieza a gritar de una forma bastante aterradora. Y a la hora de gritar, pues todos los compañeros relata el chico que su papá en ese momento cuando lo vio, el señor tenía los ojos completamente desorbitados, tenía una situación, una cara desencajada y con las velas las cosas se veían más fuertes, más turbias, se veían más aparatosas. Llegó el momento en el que estas personas empezaron a ver el comportamiento de su amigo de una forma completamente fea, de una forma completamente extraña. Trataron de poder hacer entrar en razón a este señor, sin embargo no lo lograron. Ahí fue el momento más fuerte que le contó este chico a su amiga. Dice que su papá en ese momento, cuando vio a su amigo de esa forma, les dijo a sus compañeros, ya se le metió algo. Ya no es tal persona, porque dice el nombre, pero dice, ya se le metió tal cosa a nuestro amigo, a esta persona. Y lo empezaron a golpear, lo empezaron a cachetear, le empezaron a tratar de hacer entrar en razón. Y la persona esta, de un momento a otro, dice el padre que llegó a ponerse como si fuera una calma total. Y les dijo, ¿qué es lo que hacen aquí? Yo les dije desde un inicio que no entraran. Relata el chico que cuando su papá escuchó que su amigo hablaba, pero ya no con la voz propia que él tenía, sino con una voz extraña, fue en ese momento en el que dijo el papá, saquen lo que trajimos para estos casos. Empezaron a sacar crucifijos, empezaron a sacar agua bendita y muchas cosas que ellos llevaban en sus mochilas, ¿no? Porque sabía que todos estos temas que se contaban alrededor de estas historias podían ser ciertos. Cuando llegó el momento empezaron a practicar una especie de liberación, ¿no? Dice el chico que su papá llegó al punto de decirle a sus amigos que con la cuerda que estaban recogiendo, la que les habían cortado,
Lo empezaron a amarrar para que él no se moviera, que el Señor tenía una fuerza impresionante. Una fuerza, eran varias personas y que entre 3 o 4 personas no lo podían dominar, no podían domar a este personaje, que era una fuerza en el cual movía un brazo y aventaba uno y de pronto gritaba de una forma bastante fuerte. Y el Señor dentro de la cueva en casi completa oscuridad, nada más alumbrándose con velas. ¿Se imaginan ustedes lo que es esa desesperación? Esa forma de estar viendo a uno de tus amigos, a una de las personas con la que estás compartiendo esos momentos, y de pronto ver cómo esta persona de un momento a otro se descarrila, de un momento a otro se descontrola, y todo en oscuridad, en un lugar completamente oscuro, alumbrándote con velas, pues eso fue lo que este señor estaba viviendo en ese momento. Cuando llega el punto concreto en el que su padre cuenta que fue una batalla bastante fuerte porque su amigo tenía una fuerza impresionante, la cual aventaba a los demás, de pronto llegó el momento en el que uno de los que se encontraba ahí aventó esta agua. A la hora de aventar esta agua, el señor empezó a retorcerse. Después de empezar a retorcerse, todo el mundo trató de agarrarlo. Empiezan a agarrar a este personaje y se dan cuenta que de pronto se sentía completamente caliente. Esto es algo impresionante. Cuando toman a este personaje que se encontraba amarrado, todo el mundo dice es que sentimos cómo nos quemaban las manos. Sentimos como si me quemaban las manos. Su padre de este chico le contó cuando yo la agarré de los hombros, así como puse las manos, era como si las hubiera puesto en un comal, como si mis manos estuvieran en un comal. Después de eso, relata el señor que su amigo empezó a gritar de una forma bastante fuerte, y a la hora de empezar a gritar de esa forma, el señor desmaya. Los demás se quedan sorprendidos por la situación que estaban observando y después de eso tratan de sacar a este personaje de la cueva. Dice el papá del chico que tardaron horas en salir de este lugar. Un lugar en el cual habían entrado o por el cual ya más o menos sabían para dónde ir, pero pues se ayudaban con la cuerda esta. Bueno, llegaba el momento en el que ellos tardaron horas para poder salir de este lugar. La desorientación era brutal. Entre la oscuridad y la mala iluminación por las velas, era descomunal esta desorientación. Cuando salen y cuando llevan al Señor, el Señor todavía no despertaba de esta situación, pero relata a su padre que llegó el momento en el que vieron a lo lejos este haz de luz por el cual habían entrado. Salen de esta cueva y el Señor, así como salen, despierta. Y a la hora de despertar cuenta el papá que era como si no recordara nada, que era como una situación en donde él perdió por completo los recuerdos, no sabía lo que había sucedido. Y les dijo, ¿qué pasó? ¿Ya no vamos a entrar? Y todos se le quedaron viendo de una forma bastante sorprendente. ¿Cómo que ya no vamos a entrar? Si acabamos de salir, ¿no te acuerdas lo que acaba de pasar? Y entonces todas las personas se quedaron sorprendidas, ¿no? Llegó el momento en el que el Señor, a la hora de despertar de este letargo, pues espiritual o de esta posesión que había tenido, dice su papá que tardaron todavía unos minutos, estaba oscureciendo en este lugar y como estaban rodeados de pura naturaleza, bosque, árboles, todo eso, dijo el Señor, ¿saben qué? Pues yo creo que ya es momento de que nos vayamos. Empezaron a emprender lo que sería parte de su trayecto para volver a casa y dice el Señor que mientras ellos iban caminando, este amigo venía hablando cosas extrañas, cosas como de, sí, no lo sacaron. Y hablaba con alguien el Señor. Una situación bastante turbia por lo que relata este personaje, no más que nada el chico. Le decía a su amiga, es que el Señor dicen que venía hablando, que venía diciendo, sí, no lo sacaron, no pudieron, qué bueno. Y entonces en ese momento todos se le quedaban viendo y le preguntan, ¿con quién hablas? Con nadie, pero ya normal el Señor. Después de esto, relata el chico, le contó a su amiga que después de esta experiencia que tuvieron, no volvieron a llegar a poder entrar a esta cueva. O sea, ya no pudieron llegar a donde tenían que llegar, a esta cueva encantada, ¿no? Cuando llegan a casa, lo más sorprendente que habían vivido y lo más sorprendente que habían pasado es que llega a casa el señor y su esposa estaba llorando. Cuando llega, abre lo que sería parte de la puerta. Cuando abre la puerta, entra y se encuentra con que su esposa, a la hora de verlo, rompe en llanto. El señor se había perdido por una semana completa. El hijo relata que durante todo ese tiempo, él era bastante pequeño, pero relata que durante todo ese tiempo lo estuvieron buscando, fueron a buscar al lugar, todo eso, y que en el lugar donde pues supuestamente su esposo le había dicho más o menos por dónde era, no estaban.
que no había ninguna marca, que nunca encontraron el hoyo, que nunca encontraron el lugar por donde estaban y que llegó el momento en el cual pues su papá se había perdido una semana. Una semana fue el tiempo que pasaron en ese lugar sin darse cuenta, sin comer, sin tomar una gota de agua. Entonces cuando llega y su esposa le dice es que estabas perdido en un llanto completamente fuerte, estabas perdido, te fuimos a buscar, tus hermanos, tu mamá, todo el mundo estábamos buscándote, no te encontrábamos. Y entonces el Señor le dice, pero si me fui unas horas, y le cuenta todo este relato que acabo de platicar. Y la esposa le dice, no, checa la fecha, hoy estamos a tal día. Y tú te fuiste tal día. Cuando dio la noche y vimos que no llegabas, se nos hizo extraño. Hablé con tus hermanos, hablé con tus primos, hablé con todo mundo para que te fuéramos a buscar. Llegó el momento en que hicimos grupos de búsqueda con los familiares de los demás que tú estabas y empezamos a buscar por toda la zona. Tardamos días, noches y cuando llegó el quinto día, todos desistimos y pensábamos que ya no los íbamos a encontrar, que tal vez habían tenido algún accidente y como me contabas, su esposa le decía, ¿no? Que como le contaba que el lugar por donde estaban ya habían avanzado bastantes metros, la gente hablaba de un derrumbe en este túnel en el cual estaban ellos, y que pues desgraciadamente habían quedado atrapados. Ya todo el mundo estaba resignado a esta situación, a que desgraciadamente ellos pues habían trascendido, los había desvivido algo, pero no. Cuando el Señor entra y le dice, pero es que yo me perdí unas horas, solo fueron unas horas los que yo estuve fuera, estoy seguro. Dice el Señor que cuando cuenta esta historia y su hijo pues obviamente se la platica a su hija, a su amiga, perdón, el Señor todavía habló con sus amigos y les preguntó sobre lo que estaban viviendo. Todos concordaban en lo mismo. Se habían perdido 7 días. 7 días en los cuales no habían tomado agua, en los cuales no habían comido, en los cuales nadie sabía nada de ellos y en los cuales pues obviamente ellos no habían estado en ningún lugar, más que dentro de ese hoyito o dentro de esa cueva. Una historia impresionante, una historia fascinante. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Biografía del Misterio para más relatos y para más historias como estas. Este fue uno de los relatos que me gustaría compartir con todos ustedes, aunado a lo de las puertas dimensionales, los lugares encantados y cosas así. Recuerden que hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza, porque cuando uno se encuentra en esos lugares hay espíritus, almas y espectros que deambulan por ella. Hay muchas historias alrededor de todo lo que serían estos lugares. Y bueno, esta fue una de las historias más que podemos adjuntar a los relatos paranormales que tenemos hoy en día aquí en Biografía del Misterio. Les voy a contar otro relato cortito antes de pasar al siguiente, porque aunque no lo crean, ya son las 11:41 y déjenme decirles que ya llevamos unos minutitos aquí en los relatos paranormales. Bienvenidos a mis moderadores, muchas gracias por estar aquí, gracias a Les y gracias a todas las personas que nos están acompañando. También veo que está Zule y Steph por aquí, si no estoy mal. También está mi pequeña, muchas gracias, qué buenos saludos hasta Illinois. Está Steph, está Zule, está Norma también nos está acompañando y Les, también está Almita. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, que son mis moderadores, y a los demás, bienvenidos a la familia de relatos paranormales de Biografía del Misterio. La siguiente historia y el siguiente relato es cortito, como les digo, pero dice así. Ella era la novia de uno de mis primos. No hay mucho contexto. A mi primo le encantaba tomarle fotos y un día le hizo esta. Es una fotografía que obviamente hablan de esa. Jura que estaban completamente solos. Atrás de ella no había nadie, aunque cuando la imagen aparece editada, él insiste en que no es un Photoshop ni nada por el estilo. Meses después, ella enfermó. Si no mal recuerdo, estuvo hospitalizada y al final trascendió. Yo era pequeña y no tengo claros todos los detalles, pero desde entonces me quedaron 1000 dudas sobre esa foto. Incluso la mandaron a imprimir en grande para analizarla con calma. La luz, las sombras, los reflejos. Nada explicaba la figura que aparece detrás. Y una fotografía anexa de una persona con una silueta detrás de ella. Entonces, de esta forma es que estos objetos capturan a este tipo de entes. Vamos a empezar con el siguiente relato, con otro relato cortito. Yo trabajaba en ventas. La verdad es que es cansado y manejo una motocicleta. Ese es mi medio de transporte.
Acababa de terminar una venta con un cliente. Era mediodía y mi casa quedaba relativamente cerca, así que pensé en ir a almorzar ahí. Mucho sol y calor. Tomé el camino que siempre tomo para llegar a casa, pero en algún instante, ese recorrido que hago casi a diario se empezó a sentir extraño. De repente estaba en un lugar que nunca había visto. Era como un mercado raro, gente vestida con ropa de otra época. No sé si del pasado o del futuro, y si yo los vi raros o ellos me miraban a mí más raro. Imagínate, yo con mi mochila, en moto, en ese lugar, ¿quién sabe qué era? Recuerdo haber mirado hacia todos lados pensando en dónde estoy. Yo me sentía raro también, como si mi cuerpo estuviera muy gordo y aún así flotara. Sentía el pecho oprimido. Esto no duró mucho. Di la vuelta y regresé al mismo lugar de donde había venido. Para mi sorpresa, cuando salí de ahí, el camino era el mismo. La calle estaba igual que siempre. Y no tuve inconveniente en llegar a mi casa. Es una locura, lo sé. No tengo ninguna prueba de eso que me pasó. No hay fotos, no hay nada. Pero sé que lo viví. Muchos meses después, manejando de nuevo por esa ruta, empecé a sentirme rara otra vez. Así que, reconociendo esa sensación, tomé otra ruta alterna y no tuve problemas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues no lo sé. Pero yo sé que algo pasó. De verdad, algo sucedió. Solo que no sé qué pasó. Espero que les estén gustando los relatos que estamos platicando en esta ocasión. Y para todos los que están en el trabajo, saludos, saludos para mi pequeña, saludos para Zule, saludos para Steph, saludos para Almita, para Norma, que nos están acompañando y si están en su trabajo. Espero que estén disfrutando de estos relatos, de estas historias. Y esto nos da cabida a recordar un relato que ya pudimos contar hace tiempo sobre un señor que nos mandó su experiencia. Tenemos muchos relatos de veladores. Pero este señor que nos mandó su experiencia trabajaba, no me acuerdo si en Estado de México o en alguno de esos lugares, pero trabajaba en saludos también para Elena Vega, que nos está acompañando, muchas gracias. Trabajaba en uno de los mercados de por aquí de Ciudad de México. Entonces, recuerdo y les voy a contar el relato porque ya es algo antaño aquí en el canal, pero para los nuevos que no lo han escuchado está bueno. El señor cuando nos manda su historia, él dice que se encargaba de velar este mercado porque había mucho hurto de la mercancía de este lugar, ¿no? Entonces, pues obviamente consiguieron un velador y el señor ingresa a este lugar. Y él dice que ya cuando estaban a punto de cerrar este mercado, que eran aproximadamente las 8 de la noche, recuerda que siempre tiene que pasar a dar una pequeña ronda por ahí. Saludos a mi buen Romano que nos está acompañando. Bienvenida también a Angélica Amor. Recuerda que cuando ya era oportunidad de cerrar este mercado, él pasa a hacer una ronda para verificar los puestos que están todavía, ¿no? A punto de cerrar. Pasa y les dice a las personas, ya vamos a cerrar, ok, está bien. Y a la hora de esta situación, el señor relata que se topó con una persona que no estaba dentro del padrón de las personas que trabajaban en el mercado. Entonces, cuando llega y se topa con esta señora, dice que tenía nada más una pequeña mesita y varias cositas ahí, ¿no? Pero tenía muñecos, tenía hierbas, tenía muchas cosas. Una señora ya vieja, una señora que tenía en esta parte un velo negro y pues estaba vestida como si fuera un vestido largo. Pero la señora estaba sentada ofreciendo lo que eran pues sus hierbas y ofreciendo muñecas de trapo y cosas así. Se veía que se dedicaba a la brujería. Eso es lo que relata el señor. Entonces el señor le dice, el velador le dice a esta persona, oiga, ya vamos a cerrar el mercado. Y la señora le dice, ah, sí, no te preocupes, hijo. De hecho, te estaba yo esperando nada más a ti. Toma. Y le da una muñeca. Dice el señor que cuando le da esta muñeca, él le dice, no, gracias, no traigo dinero ahorita. Y le dice, no, 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 solo te estaba esperando a ti. Tengo que darte esta muñeca. Este regalo es para ti. Es muy especial. Consérvalo, cuídalo y quédatelo. Entonces el señor toma la muñeca y dice, ah, no, pues está bien. Se la lleva para la parte de un casillero que él tenía en donde guardaba sus pertenencias, mete la muñeca y relata que después de eso saca su comida. Entonces saca la comida y tenía una pequeña oficina en este lugar. Después de esta situación, el señor relata que en las noches tiene que salir a hacer ciertas rondas para verificar que nadie se meta al mercado. Empieza a hacer estas rondas y relata algo muy interesante que ya he escuchado en muchos relatos, eso sí,
Pero es que cuando él iba caminando por estos pasillos de lo que sería el mercado, escuchaba pasos de una persona descalza, pero como si caminaran en agua. Dice él, es que no eran pasos como los de una persona con zapatos o con tenis. Se escuchaba a la perfección, como cuando uno se quita las chanclas en el baño y te estás bañando, así se escuchaba, como si alguien caminara con agua. Entonces, en la noche, pues yo lo que llevo es mi lámpara. Y algo muy curioso es que cuando me acercaba a lo que sería el puesto de las personas que vendían carne, escuchaba perfectamente cómo alguien contaba y escuchaba 200, 250, 280. Y así de esa forma yo lo escuchaba. Escuchaba como si alguien se hubiera quedado y estuviera contando un cambio, estuviera contando dinero. Cuando me acercaba a estos lugares, o más que nada cuando llegaba a este lugar, no había nada, no había nadie. Lo único que sentía era escalofríos recorrer por todo mi cuerpo. Pero en una ocasión el señor relata que mientras andaba caminando por estos lugares había un puesto de verduras y en este puesto de verduras cuando estaba de espaldas al puesto de verduras, él estaba revisando otro puesto enfrente para ver cómo se encontraban las cosas, si no habían hurtado algo, y a la hora de voltear hacia el puesto de enfrente, que sería el de las verduras, relata que tenían un espejo como si fuera un octágono colgado. Y cuando voltea a ver a este espejo, ve como una sombra pasa detrás de él en el puesto que acababa de revisar. Dice el señor que cuando volteó a ver esa sombra, pues obviamente esta había pasado y volteó asustado porque acababa de revisar ese puesto, se dio cuenta que no había nadie. El señor dice que después de esta experiencia le pasaron más cosas, ¿no? Siempre que caminaba en estos pasillos del mercado, escuchaba estos pasos que lo atormentaban. Y dice, eran pasos como si no me quisieran alcanzar. Eran pasos extraños. Yo caminaba y escuchaba los pasos perfectamente detrás de mí. Y seguía caminando y me paraba y volteaba. Y no había nada. Entonces, estos pasos nunca querían alcanzarme. Llegó el momento en el que este personaje tuvo una experiencia extraña. Dice que cuando él iba revisando los pasillos, al fondo hay una parte donde casi no hay luz y que había una silueta que se escondía en esta parte del fondo, más bien adelantito del fondo. Recuerdo que contaba su historia más o menos así. Dice que él iba caminando y entonces en una parte de las esquinas de una callecita, hagan de cuenta que sí está la esquina, ¿no? En una callecita del otro pasillo se llegó a ver la silueta de una señora encorvada, muy parecida a la silueta de esta persona que había encontrado en este lugar, ¿no? Que no pertenecía al mercado. A la hora de llegar a esta parte, el señor dice, yo la vi a la perfección. Era una silueta de una persona, pero lo curioso es que cuando yo llegué a alcanzar este lugar, no había nada. Lo único que recuerdo es que esta silueta empezó a alejarse al fondo del pasillo, en donde ya no hay luz. Y cuando yo llegué a este lugar, cuando me acerqué, lo único que pude encontrar fue un charco de agua en ese lugar. Cuando vio el charco de agua en donde había desaparecido esta silueta, el señor dijo que sintió un escalofrío muy fuerte, que eran como miles de agujas penetrando cada una de las partes de su cuerpo en ese momento. A la hora de darse la vuelta el señor relata que pues después de eso empezó a escuchar pasos, estos pasos que eran comunes en él. Dice, yo jamás me pude acostumbrar a escuchar todas estas cosas, a escuchar al que contaba el dinero, a escuchar los pasos y más aunado a ver estas cosas. Cuando yo regresé empecé a escuchar estos pasos, pero ya no venían caminando, sino que venían corriendo. Entonces, en ese momento yo lo único que hice fue darme la vuelta y empezar a correr. A la hora que empecé a correr, relata el señor que se metió en la oficina. Y en la oficina, fuera de lo que sería la oficina más bien, escuchaba muchas cosas, como si la gente tirara lo que son pues las verduras, tirara las cosas de los puestos, movimiento, como si alguien corriera, lugares así. El señor relata algo impresionante, dice él. Llegó el momento en el que pensé que todo esto había sido ocasionado por esta muñeca, por esta señora que me había dado la muñeca. Entonces, el señor no había sacado la muñeca del casillero. Fue al casillero al otro día después de tener esta experiencia y entonces tira la muñeca, saca la muñeca del casillero y la tira en los contenedores de afuera del mercado. El señor relata que después de esta experiencia se fue. Fue a descansar, comer, se dio un baño y regresó nuevamente para cuidar el mercado. Después de un momento determinado, el señor a la hora de cerrar el mercado hace nuevamente su ronda para avisar a los mercaderes que ya iban a cerrar. Pasa haciendo la ronda y les dice, ya vamos a cerrar, ya vamos a cerrar. Sí, perfecto.
Entonces, cuando cierra el mercado, él dice poner este candado. Yo le puse el candado a la puerta del mercado y entonces empecé a caminar. Fui a mi casillero después de un tiempo, saqué lo que sería pues mi comida, la puse en la pequeña oficina que teníamos y después empecé a ver mi teléfono, cosas así. Relata el señor que después de esa experiencia, muchas gracias y bienvenida Ana, no me había dado cuenta que ya estabas por aquí, gracias Ana. Relata el señor que después de esa experiencia, a la hora de salir a hacer la ronda nocturna, empezó a escuchar nuevamente al contador de cambios. Dice, y es que era completa y rotundamente siempre en ese puesto. Cuando yo llegaba al puesto que vendía carne en este lugar, escuchaba 300, 380, 500, 520, 400, 200. Y yo ya sabía, ni siquiera me acercaba, porque ya sabía que lo que yo iba a encontrar ahí no era nada. Dice el señor que en esa ocasión nuevamente volvió a escuchar esta parte, ¿no? Esta parte turbia de la voz contando dinero. Cuando se acerca, pues obviamente se da cuenta que no hay nada, que no hay nadie. Pero al final de cuentas ese es su trabajo, darle la seguridad necesaria a este lugar, para que pues obviamente sepan que no se mete nadie. El señor relata que cuando termina de hacer esa ronda en el pasillo, llega el momento de que sucede en el mismo pasillo donde se había encontrado a esta persona, a la señora, a la silueta de lo que pensaba él que era la señora. Y a lo lejos, cuando da la vuelta en este pasillo, relata que estaba la muñequita tirada, más bien sentada en el piso. Y dice, cuando yo la vi sentada y dije, no, con otras palabras lo dice, es que no puede ser. Yo la acabo de tirar ayer, más bien la tiré hoy en la mañana. No creo que sea posible que de toda la verdura y de toda la basura que salga del mercado alguien la haya visto, y mucho menos que alguien me la pusiera aquí, que me la pusiera aquí en este pasillo, de noche, justo donde vio la silueta de la señora. Llega el momento en el que sucede eso, ¿no? El señor dice, después de eso, yo empecé a escuchar nuevamente esos pasos como en esa ocasión con la silueta. Pasos que venían corriendo, pasos descalzos, llenos como si estuvieran corriendo en agua. Cuando escuché esa situación, salí corriendo. Me encerré nuevamente en la parte de lo que sería la oficina. El señor relata que todo el tiempo que estuvo en la oficina llegó un momento en el que se quedó dormido, se quedó completamente dormido, cerró la oficina y cuando despertó, los mercaderes estaban abriendo la oficina. El señor dice que cuando él despertó de esta situación, era porque las personas del mercado estaban rompiendo la chapa de la puerta de su oficina. Al señor se le olvidó abrir el mercado en la mañana. Ya no lo abrió. Del susto o de las situaciones que estaban viviendo en ese momento, ya no abrió el mercado. Los mercaderes tuvieron que romper el candado con el cual pues obviamente estaba asegurado. El señor no recuerda nada si sucedió algo. El señor también no habla de situaciones como esas. O sea, nada más de que lo único que recuerda es cuando rompieron la parte de la entrada de la oficina donde él estaba escondido y llegó el momento en el que le dijeron, oye tal, pues con otras palabras, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has abierto el mercado? Oye, ya son estas horas y no lo has abierto. ¿Qué te está pasando, no? Dejó el trabajo, ya no regresó a trabajar a ese lugar. Y el señor relata que después de eso ha tenido sensaciones extrañas de que hay una silueta que lo sigue comúnmente cuando él camina, que cuando él se encuentra solo, a pesar, solo en su persona, no está acompañado, pero a pesar de estar rodeado de muchas gentes, de muchas personas, relata que él siempre ha sentido como esta silueta de lo que haya sido, de lo que fuera, está acompañándolo y que en muchas ocasiones, llega a observarlo pues a lo lejos, esta figura que se encuentra a lo lejos. Una historia impresionante. Muchas gracias para Ana, un saludote para mis moderadoras, para Ana, para Les, para Zule, para Esther, si es que están con nosotros, y para mi pequeña que nos están acompañando. Espero que les estén gustando los relatos de esta mañana. Vamos con un relato corto nuevamente. Dice así: soy guardia de un hotel rodeado de bosque, con una cascada y un río. Una noche estaba en mi caseta cuando escuché clarito el arrastre de varias cadenas. Salí pensando que sería un perro, pero no vi a nadie. Volví a la caseta y otra vez las cadenas. A unos 20 metros están las primeras habitaciones que bajan hacia el río. Supuse que el ruido venía de allá y fui a revisar. Al bajar los escalones sentí como si alguien corriera detrás de mí para empujarme. Me giré de golpe y no era nada. Seguí avanzando. Para llegar a la zona de juegos hay que cruzar un puente de madera.
A mitad del puente sentí una mirada pesadísima desde la parte del río. Alumbré con la lámpara y lo aterrador es que vi una niña, pálida como el papel, con vestido blanco y unos ojos negros, muy negros clavados en mí. Le apunté con la luz y un escalofrío me recorrió entero. Quería correr, pero el miedo me tenía sujeto. Cuando por fin pude moverme, salí disparado a llamar a mis compañeros. Bajamos todos juntos y ya no había nadie. Esa misma noche varios huéspedes reportaron el llanto de un niño y la presencia de un hombre altísimo y flaco en sus terrazas, vestido con traje y sombrero. Todos coincidieron. La energía se sentía pesadísima. Espero que les haya gustado el relato y los relatos que hemos estado platicando en esta ocasión. Como ven, seguimos contando relatos, ya llevamos aquí 1 hora, entonces sé que se nos pasa el tiempo bastante rápido, pero ¿qué dicen? Seguimos contando historias, todavía tengo algunos relatos cortitos, es que en serio, hay muchos relatos cortos y pues les tenemos que dar salida sin demeritarlos. Para los que nos sigan enviando sus relatos, para los que nos siguen compartiendo sus historias, recuerden que esto lo estoy haciendo simple y netamente porque ya son muchos los relatos que tenemos y no me da el tiempo para poder estudiarlos todos y traerlos. Entonces, pues de esa forma es que los vamos a seguir contando. Recuerden que sus relatos me los pueden mandar al correo contacto biografiadelmisterio@gmail.com y los demás que gusten a Biografía del Misterio Instagram y a Biografía del Misterio Facebook, ahí me los pueden estar mandando. Y si no, como lo han estado haciendo también aquí en TikTok, me pueden mandar sus relatos y ya yo los voy, ahora sí que los copio y los pego aquí en la computadora para poder estudiarlos y los vamos relatando. De esa forma es que pues me pueden mandar sus relatos a Biografía del Misterio en TikTok, Facebook e Instagram. Y también me los pueden mandar a contacto biografiadelmisterio@gmail.com. Ahí es en donde están los relatos, ¿va? A ver, vas a mandar el tuyo. Saludos para Marisain que nos está acompañando. Hola, buenos días, saludos desde Los Ángeles, California. ¿Saben algo? Me da un gusto tener gente de tantos lados. Saludos para mi buen José Solís que nos está acompañando. Un saludo y un abrazo, hermano. Espero que te le estés pasando muy bien en esta tarde. Ya son las 12. En esta tarde, aquí en Biografía del Misterio con estos relatos. Voy a contarles uno que tenemos por aquí, que está cortito, dice: esta vez es mi turno de contar mi historia paranormal. El siguiente video fue grabado en la casa de mi bisabuelo. Instalamos una cámara para monitorear su estado y estar atentos a cualquier percance. Una mañana registramos muchos orbes, pero este video en particular me impactó demasiado. Durante esa misma madrugada, pero en horas diferentes, alguien estuvo moviendo las cortinas. Cabe recalcar que mi bisabuelo vive solo y que un día antes del video tuvo una caída grave, por cierto, una caída muy extraña. Así que él no podía levantarse de la cama por sí solo, y mucho menos hacer ese tipo de movimientos. Además, mi familia y yo tratamos de aclarar las imágenes. En mi opinión, lo que se ve en las fotos es una mujer. Incluso me impactó ver sus pies, pues parecen pezuñas. En sí, juzguen por ustedes mismos. Me encantaría saber su opinión. Solo pido respeto y discreción. Nota, mi bisabuelo ya cuenta con una persona que lo cuida todo el día. Es una historia pues bastante interesante también y agradecerle a todos los que los mandan. Y si van a decir que tienen videos, anéxenlos. Anéxenlos, chicos, anexen los videos, en serio. Les voy a contar otra historia que tenemos por aquí. Déjenme medio echarle un ojo porque esta no la conozco. Yo creo que sí está. Porque tengo una historia de unas chicas que fueron a jugar la Ouija al cementerio. Aparte de eso, aparte de esta historia que tengo aquí en este momento que estoy observando, saludos para Chile, saludos para Jackie Sierras o Sierras. Saludos hasta Chile. Tengo una historia de unas chicas que fueron a jugar Ouija, curaron la Ouija, estuvo pasando de manos en manos de las amigas y le sucedieron cosas extrañas. Se la regalan a otra persona y este personaje termina desvivido por una situación bastante extraña y curiosa en el cementerio. Esa historia también se las puedo contar. Está interesante, está un poquito larga, pero se las puedo contar. Vamos a relatar. ¿Qué les parece? Dejamos esa historia de la Ouija para el rato, para la noche, a las 8 p.m. para que me sintonicen. Aquí voy a estar.
Entonces, pues ese tipo de temas lo vamos a dejar para el rato. Entonces ya nada más les voy a contar esta historia. Dice así. Hace aproximadamente 17 años me fui a vivir a Guanajuato capital para estudiar. Vivía en un departamento en el Cerro del Gallo, que tenía una gran terraza y cuya vista daba a la Plaza de las Ranas, uno de los puntos de entrada a la ciudad. Para quienes no conozcan Guanajuato, es una ciudad hermosa con muchos callejones, subidas, bajadas, casitas de colores y un encanto enorme. Acababa de iniciar el semestre, así que aún no hacía muchos amigos. Por la tarde-noche me subí a la terraza a ver el paisaje. En ese entonces tenía un Sony Ericsson, de esos a los que se les acopla la cámara por separado, por lo cual no tengo evidencia de lo que vi. Eran aproximadamente las 9 p.m. Estaba yo sola mirando hacia la plaza. Ya estaba oscuro, pero todo se veía muy bonito, con la iluminación de las lámparas de la calle, cuando de repente vi una esfera metálica extremadamente brillante, pero que no emitía luz, como cromada, que bajaba flotando por uno de los callejones. Debió de estar a unos 100 metros de mí. Me quedé entre asustada y sorprendida. No podía encontrarle una explicación lógica, antes de siquiera intentar pensar en una otra esfera con las mismas características bajó de otro callejón. Al encontrarse, se quedaron flotando una junto a la otra durante varios segundos. Por la distancia a la que estaba, calculo que tendrían unos 40 centímetros de diámetro. Me quedé un rato observando, sin embargo, me dio mucho miedo y corrí a meterme a mi departamento, de lo cual me arrepiento, porque ahora creo que mi curiosidad es más fuerte que el temor. Años después, mi mamá me contó una experiencia similar. En otra ciudad del estado estaba lavando ropa, ya muy tarde como a las 12 a.m., y mientras tendía la ropa en el patio, una esfera con las mismas características pasó a solo unos metros de ella. Dice que no hizo ruido alguno y que ella ni se movió del miedo. No sé qué sería, pero me gustaría creer que tuvimos la oportunidad de ver algo que no es de este mundo.